Deep Purple, este es el rugido que nunca se apagó. A finales de los 60, cuando el rock ya empezaba a romper trajes y modales, un grupo de músicos británicos decidió implantar su propio estilo. Se hacían llamar Deep Purple, y lo suyo no era simplemente hacer ruido, era abrir nuevos caminos. La banda nace en 1968 en Hertford, Inglaterra. Deep Purple llegó para hacerse de un nombre. No fueron solo pioneros del hard rock, también influenciaron directamente a lo que hoy entendemos por heavy metal. Junto a dos pesos pesados, Black Sabbath y Led Zeppelin. Y no se quedaron ahí, metieron mano en rock progresivo, el sinfónico, el psicodélico, el blues rock e incluso en el funk y el pop. Resultado, más de 150 millones de discos vendidos en todo el mundo. Pero si algo ha marcado la historia de esta banda, es su habilidad para mutar. Sus integrantes fueron entrando y saliendo como si la banda fuera un organismo viviente en constante cambio. Y aún así el motor nunca se apagó. Hubo pausas, claro que sí, la más larga entre 1976 y 1984. La formación más reconocida, esa que todos los fans ubican como el Mark II, tenía nombres de peso. Ian Gillan en la voz, Ritchie Blackmore en la guitarra, Jon Lord en los teclados, Roger Glover en el bajo y Ian Pace en la batería. Esa fue la etapa de oro, la que reventó ventas y metió a Deep Purple en la historia como un tatuaje que nunca se podrá borrar. Y si hablamos de ruido literalmente, en 1972 dejaron una marca registrada, 117 decibeles en el Rainbow Theatre de Londres. El mismísimo libro Guinness de los récords los nombró la banda más ruidosa del planeta. Por eso, cuando en el 2013 la radio británica Planet Rock lo puso en el puesto número 5 de las bandas más influyentes de todos los tiempos, nadie se sorprendió. Todo empezó con una idea bastante rara para los estándares del rock de entonces. Un ex baterista de The Searchers, Chris Curtis, propuso una banda giratoria con músicos que entrarían y saldrían como si fuera una rotonda. De ahí el nombre original, Round and Boot. Tony Edwards, un empresario londinense, compró la idea y metió capital junto a sus socios de HEC Enterprise. El primero en subirse al barco fue el tecladista Jon Lord, un tipo con formación clásica y dedos entrenados en la banda The Arwoods. Le siguió Ritchie Blackmore, guitarrista de sesión, al que literalmente fueron a buscar hasta Hamburgo para que se sumara al proyecto. Curtis abandonó rápido, pero Edwards, Lord y Blackmore decidieron seguir adelante. Trajeron al bajista Nick Simper, un viejo conocido de Lord, y completaron la alineación con el cantante Rod Evans y el baterista Ian Pace. Ahora solo faltaba el nombre. Pensaron en uno bastante atrevido, Concrete God, o Dios de hormigón, pero por suerte alguien pensó dos veces. Finalmente Blackmore propuso Deep Purple, el nombre de la canción favorita de su abuelita. Así, el 20 de abril de 1968, en un show en Dinamarca, nacía oficialmente una de las bandas más legendarias del rock británico. Con esa formación original grabaron su primer sencillo, Hush, un cover de Joe South. Salió en junio del 68 y explotó en Estados Unidos número 4 y Canadá número 2. En Reino Unido, nada. Pero eso no detuvo a los Purple. Su primer disco, Chase of the Purple, salió en julio del 68. Incluía esa mezcla jugada entre rock psicodélico y toques de música clásica, cortesía de Jon Lord. Temas como Hush, Mandrake Root y una curiosa versión de Help de los Beatles ya mostraban su ADN, psicodelia, fuerza y ambición sonora. Gracias al éxito de Hush, se fueron de gira como teloneros de Cream, y ahí fue cuando Hugh Hefner los invitó a tocar en su programa de televisión Playboy After Dark. Sí, Deep Purple, tocando en la mansión del creador de Playboy, frente a cámaras. Ese mismo año lanzaron su segundo álbum, The Book of Talisin, otra joya ignorada en su país, pero que en Estados Unidos llegó al puesto 38. Ahí estaban temas como Anthem, Kentucky Woman, o la instrumental Rain That Neck. En 1969 llegaría su tercer disco simplemente llamado Deep Purple, con portada sacada de una pintura del Bosco, pero la crítica británica seguía de espaldas a ellos, a pesar de temas como April,
Bear Has Flown o La Leina. La banda seguía sin despegar en casa. Para colmo, su sello estadounidense, Tetragrammaton Records, se fue a pique, pero ahí apareció Warner Bros. Para cubrir las deudas y seguir con el grupo. En medio de la crisis grabaron un tema suelto, Emareta, inspirado en una bailarina del musical Hair que tenía a Rod Evans con el corazón acelerado. A fines de los 60, Deep Purple ya había hecho ruido, pero les faltaba chispa. Esta llegó cuando Ritchie Blackmore empezó a sentir que el cantante Rod Evans ya no daba para más, así que fue a lo seguro. Llamó a su amigo Mick Underwood, baterista de Episode 6, y le pidió una recomendación. La respuesta fue inmediata: Ian Gillan. Voz potente, presencia escénica y hambre de rock. Blackmore y John Lord fueron a ver un show de Episode 6 y apenas terminó, se acercaron a Gillan. Él aceptó con una condición: si entraba, también lo hacía su bajista, Robert Glover. Al principio Glover dudó, era el compositor principal de su grupo y no confiaba en una banda como Deep Purple, que en Reino Unido no era ni de cerca un peso pesado, pero terminó cediendo. Con eso, Episode 6 se despidió para siempre y Simper y Evans quedaron fuera. La nueva formación debutó en vivo el 10 de julio de 1969 en el Speakeasy Club de Londres. Su primer lanzamiento fue el sencillo Hallelujah, con un video bien psicodélico, como dictaban los códigos visuales de la época. Pero lo que puso a esta versión de Purple en el mapa fue algo más ambicioso. En septiembre de ese año tocaron en el Concerto for Group and Orchestra, junto a la Royal Philharmonic Orchestra, en el Royal Albert Hall de Londres. Una locura para el momento, rock duro mezclado con música clásica, todo compuesto por John Lord. Era un momento arriesgado y aunque Gillan y Blackmore querían llevar a la banda hacia un sonido más fuerte, aceptaron el experimento. Y sí, fue un éxito, tanto que Lord repitió la fórmula en Geminal Suite al año siguiente, afilando esa mezcla orquestal que luego lo acompañaría como solista. Pero el verdadero cambio estaba a la vuelta de la esquina. En junio de 1970 el mundo recibió un golpe directo al pecho: Deep Purple in Rock, el primer álbum con Gillan y Glover, y la señal definitiva de que la banda había mutado. Ya no eran los psicodélicos simpáticos que tocaban covers, ahora eran una bestia del hard rock, inspirados por los primeros discos de Led Zeppelin. Este nuevo Deep Purple soltó himnos como Child in Time, Speed King, Into the Fire, Bloodsucker y el clásico absoluto Black Knight, que se trepó al número 2 en las listas del Reino Unido. La gira que siguió por Europa fue devastadora y como si fuera poco, en agosto del 70, durante el National Jazz and Blues Festival, se cruzaron con la banda Yes. Problemas con los horarios, egos y decisiones improvisados hicieron que Deep Purple tocara antes, pero no se quedaron callados. Durante una versión incendiaria de Paint It Black, Blackmore pidió que rociaran los equipos con gasolina. Después prendió fuego al escenario mientras seguía tocando literalmente. Ese mismo año la banda tocó en Granada Televisión en una sesión que hoy es considerada una de las mejores actuaciones en vivo. 4 temas, pura crudeza y una energía brutal. Se editó en VHS con Doing Their Thing en los 90 y aún hoy es oro puro para los fans. En 1971, con el disco Fireball, Deep Purple se terminó de consolidar. Entraron al top 40 en Estados Unidos y fueron el número 1 en el Reino Unido. Canciones como Demon's Eye, The Mule, No, No, No y la que da título al disco mostraban que estaban en su mejor forma. Y aunque no todos los temas fueron incluidos en el disco, como Strange Kind of Woman, esos sencillos también rompieron listas. Ese mismo año abrieron su propio sello, Purple Records, pero no todo era perfecto. Roger Glover empezó a sufrir dolores estomacales graves, tanto que en varias fechas tuvo que ser reemplazado. Nadie entendía qué le pasaba, ni los doctores. Fue gracias a la hipnoterapia
que logró volver a la normalidad. El diagnóstico era simple: tensión subconsciente, pura presión de estar tocando al límite todo el tiempo. El plan era grabar el próximo disco en el casino local, pero durante un show de Frank Zappa, alguien lanzó una bengala y lo incendió todo. Lo que pasó después ya es historia. Mientras grababan en un hotel usando el estudio móvil de The Rolling Stones, nació Smoke on the Water. La letra es una crónica exacta del incendio y la canción un verdadero himno del rock de todos los tiempos. El álbum se llamó Machine Head y salió en marzo de 1972. Fue el disco más vendido de la banda y uno de los pilares del hard rock. Lo tenía todo. Smoke on the Water, Highgate Star, Space Trucking, Lazy, Pictures of Home y el tremendo Never Before. En mayo del 73, cuando Smoke on the Water fue lanzado como sencillo, se trepó al número 4 en Estados Unidos y al número 2 en Canadá. Después del bombazo que fue Machine Head, la banda se lanzó a una serie de giras que rozaban lo inhumano. Llegaron a tocar durante 44 semanas seguidas. Solo Led Zeppelin los podía superar en ese nivel de entrega. Cada noche, cada escenario, cada ciudad era un misil. Todo sonaba demoledor. Y no era solo un álbum exitoso, era una obra tan redonda que cada una de sus canciones ha sido tocada en vivo por la banda a lo largo de todos los años. Un disco eterno. Pero como suele pasar con el éxito, algo se rompió. La rutina, el agotamiento, los vuelos, los hoteles, las peleas por decisiones creativas, todo eso empezó a pasar factura. Y los primeros en chocar fueron dos de los más fuertes: Ritchie Blackmore y Ian Gillan. Amigos al principio, rivales al final. La convivencia se volvió tensa y la banda empezó a desmoronarse desde adentro. Gillan anunció su salida, pero los contratos pendientes los obligaron a quedarse casi un año más. Lo más triste, a nadie le pareció importar demasiado. Esa indiferencia solo terminó por cavar la grieta que los separaba. Aún así, la máquina siguió girando. En agosto de 1972, Deep Purple voló hacia Japón y lo que parecía una gira más terminó siendo historia. Grabaron Made in Japan, probablemente el mejor disco en vivo del hard rock de todos los tiempos. Publicado en diciembre en Reino Unido y en abril del 73 en Estados Unidos. Puso a Deep Purple en otra galaxia. Críticos que antes los ignoraban, ahora se rendían ante ellos. Desde Rolling Stone fue claro al decir: todos los solos de Made in Japan son técnicamente superiores a la mayoría de instrumentales melodramáticos que uno escucha de las bandas supuestamente serias. Bueno, y tenía razón. Con apenas descansos en medio del caos interno, grabaron Who Do We Think We Are, el último suspiro de la formación. Mark II salió en enero del 73 en Estados Unidos y en febrero en el Reino Unido. De ahí salieron temazos como Woman from Tokyo, Rat Bad Blue, Mary Long is a hypocrite y Smooth Dancer. Esta última con un dardo bien afilado para Gillan, pero el disco casi no se tocó en vivo. No había tiempo, no había ganas. La banda ya estaba rota. El 29 de junio de 1973 en Osaka, Ian Gillan dijo: adiós para siempre. O eso pensábamos al menos. Y poco después, Roger Glover, pese a ser una de las piezas más queridas, fue echado sin explicación de ningún tipo por Blackmore. Glover cayó en depresión, pero se reinventó. Productor de Nazareth, Judas Priest, Elf, Ian Gillan Band, y hasta lanzó su propia joya conceptual, The Butterfly Ball, con la participación de tipos como Ronnie James Dio, David Coverdale, Glenn Hughes y el propio Gillan. Años después se reuniría con Ritchie en Rainbow y hasta lanzaría en el 88 un disco junto a Ian
Gillan titulado Accidentally on Peppers. Después de su salida, Gillan se tomó un respiro, pero no por mucho. En 1976 volvió con fuerza con Ian Gillan Band, una mezcla de jazz rock que sorprendió a muchos. Después decidió volver al hard rock de raíz, rebautizó su grupo como simplemente Gillan, cambió de músicos y en 1978 lanzó el disco homónimo, conocido también como The Japanese Album. Con Mr. Universe, Glory Road, se consagró de nuevo. Todo parecía ir sobre ruedas, hasta que un médico le dio la peor de las noticias. Tenía que operarse urgentemente de las cuerdas vocales, nódulos. Todo se detuvo. Pero Gillan era un toro, volvió con Future Shock, el doble Double Trouble y Magic en el 82. Y cuando parecía que ya nada más podía pasar, en 1983 lo llaman de Black Sabbath. Sí, ese mismo año graba Born Again junto a Black Sabbath, un cruce épico entre leyendas. Con Gillan y Glover fuera, Ritchie Blackmore tomó el control absoluto de la banda. Su idea era ambiciosa, juntar a Paul Rodgers de Free con Glenn Hughes para una formación a doble voz, pero Rodgers dijo que no, así que el reemplazo fue un joven casi desconocido llamado David Coverdale, con tono rasposo, profundo, que le daba otra dimensión al sonido Purple. La nueva formación fue presentada en sociedad el 23 de septiembre de 1973 en el castillo de Clearwell, y ya para febrero del 74 lanzaban Burn, un álbum que pegó con fuerza. Burn. Mistreated. I've been mistreated. You Fool No One. Might Just Take Your Life. Clásicos instantáneos. El sonido cambió. Seguían siendo hard rock, pero ahora con matices de blues, soul y R&B, cortesía de la sangre nueva que había llegado al grupo. El 6 de abril de 1974, en el California Jam, Deep Purple rompió todos los récords. Tocaron frente a más de 260,000 personas. Llegaron en su propio avión, The Starship, con el nombre del grupo pintado en los costados. Y por si fuera poco, Blackmore también puso su helicóptero privado a disposición del grupo, Rock Stars de manual. Lo del California Jam en abril del 74 fue una locura. Y no solo porque tocaron frente a 260,000 personas, ni porque llegaron en su propio jet, como si fueran los Rolling Stones. Ese día, Deep Purple rompió récords en volumen, montaje y drama, literalmente. La banda exigió el sistema de sonido más potente jamás instalado en un concierto hasta ese momento. Sonaban tan fuerte que el libro Guinness los coronó como la banda más ruidosa del mundo, y para rematar, fue la primera vez que un festival de rock usó un dirigible para poder filmar las tomas aéreas, nivel apoteósico en verdad. Pero no todo fue aplausos. En el último minuto, los organizadores decidieron que Deep Purple no cerraría el show, sino Emerson, Lake and Palmer. Y eso para Ritchie Blackmore fue una falta de respeto total. Se encerró 2 horas en su camerino, se negaba a salir, tensión total. Los productores amenazaban con sacarlos del cartel, pero Deep Purple jugó su carta. Un roadie subió al escenario diciendo que había fallas técnicas, mientras la banda esperaba a que cayera el sol para dar su golpe, y vaya que lo dieron. Durante Space Trucking, Ritchie Blackmore desató su venganza al estilo Blackmore. Hizo prender fuego a los amplificadores, destrozó una cámara de la cadena ABC con golpes de su guitarra y arrojó el equipo al foso. Todo era mientras la banda seguía tocando entre el humo y las explosiones. El público creyó que era parte del show y ovacionó todo ese caos. Tuvieron que escapar en helicóptero para evitar el arresto, así que con esa mezcla de pirotecnia, furia y virtuosismo, Deep Purple se convirtió en una leyenda. Ese show fue editado años después como Live in California 74, una joya visual donde se ve la banda en su punto más salvaje. Pero mientras el show en vivo explotaba, en el estudio las cosas eran completamente distintas. Glenn Hughes empezaba a empujar el sonido hacia el funk y el soul, y Blackmore ya no controlaba el timón como antes. Cuando su propuesta de incluir una versión de Black Sheep of the Family de Quatermass fue ignorada, su desconexión con la banda fue total. El resultado fue Stormbringer de 1974, un álbum adelantado a su tiempo, rock, funk, soul y algo de magia negra en las canciones. El 16 de julio del 2012, el corazón de Purple se apagó. Jon Lord falleció a los 71 años, víctima del cáncer. Un golpe fuerte
el alma barroca del grupo, el arquitecto sonoro. Se iba físicamente, pero dejaba su legado en cada tecla, en cada intro, en cada recuerdo. El 8 de octubre del 2015 se anunció lo que todos sabíamos que era inevitable. Deep Purple fue nominado nuevamente al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y esta vez sí, en diciembre se confirmó la inducción. Era un hecho. El 8 de abril de 2016 en el Barclays Center de Brooklyn se celebró la ceremonia. Blackmore con Coverdale, Gillan, Glover, Jon Lord de forma póstuma, Jan Pace y Rod Evans fueron los miembros reconocidos. Lars Ulrich, baterista de Metallica, fue el encargado de hacer los honores. Un tipo que sabe lo que significa esa banda. John ya no estaba físicamente, así que su esposa Vicky recibió el premio en su nombre. Gillan, Glover, Pace, Coverdale y Juice tomaron el micrófono y agradecieron a los fans. Esos que estuvieron desde los clubs ingleses hasta los estadios llenos por todo el mundo. Esa noche, la Mark VIII subió al escenario y reventó Brooklyn con Hush y Smoke on the Water. Sobrevivieron a cambios de alineación, roces internos, modas pasajeras y la industria misma, pero nunca traicionaron el sonido, ni la actitud ni a su gente. Jon Lord se fue, pero Hammond sigue sonando. Cerró su ciclo, pero ese riff que creó con Smoke on the Water está tatuado en todos los dedos de millones de Pace, Gillans. Todos ellos mantuvieron la máquina andando, sin excusas, sin pretensiones. Una escuela llamada Deep Purple fue gasolina para miles de músicos, fue banda sonora para millones de vidas. Lo sigue siendo porque mientras haya alguien que suba el volumen y deje sonar ese riff inmortal, Deep Purple no se ha ido a ninguna parte. Hasta la siguiente historia.